Tardes a todos los que nos están siguiendo desde la transmisión en Facebook Live. Primero que nada, agradecer a Estudiantes por la Libertad, a Es Libertad y pues bueno, hoy tenemos un invitado de talla internacional, amigo mío desde la preparatoria. Nos conocimos en la Escuela Nacional Preparatoria número 9 y tenía algún lema medio soez en aquellas ocasiones. Recuerdo que decíamos motos, pedos y calientes, que yo nunca estuve ni moto, ni pedo, ni caliente, pero bien lo repetíamos más de una ocasión. Posteriormente son las ideas de la libertad, esta lucha por pues todos los ideales que nosotros tenemos en consideración para bien, en un cambio de consideración paradigmática, por así decirlo. Fue justo como nos volvimos a encontrar ya en Students for Liberty, ya en el grado universitario. Recuerdo que él estaba estudiando Relaciones Internacionales, yo en ese entonces estudiaba Química en un viejo pasado mío. Ahora, bueno, me reivindiqué para estudiar Ciencia Política. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra charla. Eso va a ser el día de hoy, un diálogo abierto entre David Gallegos, nuestro invitado, un servidor, José Musaleno, y vamos a platicar sobre las ideas más apremiantes de la filosofía. ¿Cómo es que la filosofía hoy funciona o no funciona? ¿Y en qué sentido hemos dejado que la filosofía se maneje hoy o se conduzca hoy como algo que no se expresa en la realidad social? Quiere decir que hoy se ha dejado solamente a la academia. Mucha gente que me ha preguntado a mí si la filosofía funciona o no funciona. De hecho, hoy vamos a resolver esa cuestión y para ello, bueno, tenemos claro que sí al gran invitado David Gallegos. David, te escuchamos, no sé si quieras presentarte. Yo te presenté como amigo de prepa, pero seguramente esta presentación fue muy poco honesta, ¿verdad? Muy poco catedrática. Bueno, pues muchas gracias, amigo. La verdad es que sí me da mucho gusto que me den la oportunidad de estar acá. Eh, Actualmente estoy trabajando como gerente de programas en Estudiantes por la Libertad a nivel Latinoamérica y estoy estudiando también mi maestría en Economía y Ciencias Políticas por el Instituto de SEADE en Argentina. Mientras que estoy tomando, bueno, ahí un curso sobre liderazgo liderando la transformación digital del Institute of el MIT, ¿no? Massachusetts Institute of Technology. Entonces, eso es a lo que me dedico ahora. Y bueno, hablando un poco sobre el tema de la filosofía, yo recuerdo mucho en las clases que compartíamos en la preparatoria, se explicaba un poco. Y hay una lectura que de hecho estaba hace unos días por ahí repasando, de un autor que se llamaba Charles Malik, que dice que el hombre se encuentra constantemente a lo largo de toda su vida en una lucha, en este caso dice por la paz. ¿Por qué? Porque el hombre nace con una dificultad, ¿no? No logra entender quién es, cuánto vale y para qué está aquí en la tierra o en la vida. Y me parece que esas tres preguntas han llevado a diversas personas. Yo no soy filósofo, pero voy a hablarlo desde la perspectiva que me ha tocado conocer. Ha habido personas e incluso autores que han intentado responder estas tres preguntas básicas y que nos han llevado a consecuencias muy difíciles cuando no se logra dar o no se logra encontrar por sí mismo la respuesta a este desafío. Me parece que por ahí la falta, incluso la falta de plantearse estas cuestiones ha afectado la manera en que se concibe uno en su realidad. Y a partir de ahí es que vemos que, bueno, tenemos un mundo donde existe mucha frustración, existe también proyectos que pueden ir en contra de la propia naturaleza del ser humano. Y bueno, eso sería interesante saber cuál sería la respuesta correcta o ideal o a la que cada uno debe de llegar a estas tres interrogantes. Muy cierto. En la mayor de las veces, David, yo creo que estamos de acuerdo en este sentido. Las personas de a pie, como le podríamos denominar, las personas que por alguna razón no están en la academia o no logran acceder a un sistema universitario,
preguntan justo de manera arrogante, ¿para qué sirve la filosofía? A mí más de una ocasión me han dicho que la filosofía ya no sirve de nada, en tanto que ni siquiera es una ciencia social, ¿no? Es una parte, una estructura de las ciencias sociales, pero no conforma una ciencia social. Ahora, para esto y para ir abriendo un poco el diálogo entre nosotros dos, te voy a platicar algo que decía el maestro Gilles Deleuze, justo cuando le preguntaron ¿para qué sirve la filosofía? Él respondía que la filosofía, cuando se te pregunta de por qué sirve, la pregunta en sí misma es irónica. Esto es, quien pregunta para qué sirve, previo te está haciendo una interrogante mayor que es, ¿realmente sirve para algo o me estás hablando de vaciladas? Por lo tanto, según Gilles Deleuze, la respuesta que nosotros debemos de dar debe ser completamente agresiva en el buen sentido de la palabra, aunque el sentido de la palabra última es la agresión no física, sino sobre todo intelectual, ya que la pregunta, como acabo de mencionar, tiende a ser irónica y mordaz. Es cierto, la filosofía no sirve al Estado, no sirve a la iglesia, no tiene preocupaciones ni siquiera por la colectividad. Incluso mismo la filosofía como última construcción estética, esto es, de la belleza, del arte, ni siquiera sirve para el individuo, si nos ponemos un poco nihilistas. Ahora, no sirve entonces a ningún poder establecido. Esa es la cuestión con la filosofía. La filosofía, dice Gilles Deleuze, sirve para entristecer, y he ahí la cuestión interesante. Ahora, ¿por qué sirve para entristecer? Las personas que podrían estarnos viendo van a decir, bueno, es que Manuel está diciendo cosas que no son ciertas, porque la filosofía estoica, al contrario de entristecerte, te ayuda a salir de la cuestión deplorable en la que estés. Pues bueno, la filosofía sirve para entristecer porque te hace preguntarte por aquello más apremiante de la vida, te hace preguntarte por las cuestiones que a nadie le interesan, pero que a ti sí. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces, la respuesta que hace Gilles Deleuze es muy honesta porque sirve para desatar la primer pregunta, la primer duda, como el primer eslabón que se cae y formas una reacción en cadena tipo dominó. Sirve para detestar la estupidez. Esa es la expresión sin tapujos. La filosofía sirve para detestar la estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa y solo tiene un uso, dice Gilles Deleuze, denuncia la bajeza en todas sus formas y la bajeza de la virtud, en este sentido del pensamiento, de la intelectualidad. Ahora, la pregunta podría ser, ¿existe alguna disciplina fuera de la filosofía que se proponga la crítica de todas las mixtificaciones o de toda la caleidoscopía del pensamiento y del origen en el fin último de la razón del hombre? Bueno, seguramente sí, pero la filosofía te sirve como el primer bártulo, la primera herramienta para lograr alcanzar ese cometido último que es el entendimiento de la razón humana. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿qué hace de la filosofía a los hombres? ¿O qué hacen los hombres de la filosofía? Porque hay dos concepciones, manejar la filosofía como un sujeto o como un objeto. Por supuesto, la filosofía debe de ser un objeto, no puede ser un sujeto, y de hecho ahí nos podríamos tener una larga discusión sobre si el Estado es sujeto u objeto, y hay que tener cuidado, porque si nosotros decimos que el Estado, al igual que la filosofía, se puede convertir en sujeto, entonces nos va a controlar a nosotros y es la privación de la propia individualidad. No, lo que hay que hacer es tomar a la filosofía y al propio Estado no como sujetos, sino como objetos, como instrumentos de algo superior, que esto algo superior es dentro del individualismo la persona misma y la razón. Ahora, debemos de ser hombres libres, David. ¿Estás de acuerdo con esta concepción de Gilles Deleuze? Todo hombre libre es un hombre expectorado, es un hombre que se proyecta hacia no solamente la libertad como la conocemos nosotros, de no estar con cadenas o no estar asidos por cualquier estado o gobierno, sino hay que ser libres de pensamiento. ¿Tú consideras que esta cuestión de la libertad de pensamiento y la libertad ideológica, no confundiéndose con el libre albedrío que podríamos codenotarlo en cuestiones religiosas, pero sí la libertad de pensamiento y de abstracción personal, crees que sea parte importante de la filosofía o no tiene nada que ver con la filosofía y es de otro campo que tal vez ni siquiera tenga tema el día de hoy? Bueno, es una excelente pregunta porque la libertad, entendiéndose esta como la capacidad eh, de realizar o tomar decisiones
que eventualmente se conviertan en acciones y que estas van determinadas por la jerarquización individual de las valoraciones, que en este caso entonces son subjetivas de cada una de las personas, es completamente inherente al ser humano, como decíamos. E incluso mencionabas la parte religiosa, incluso desde los principios de determinadas, especialmente en el cristianismo, la tradición judeocristiana, la libertad o la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo forma parte del ser humano desde que fue creado. Y en ese sentido, cuando el ser humano tiene la posibilidad de elegir, en automático la libertad se tiene que tomar en cuenta con la responsabilidad, porque a cada una de nuestras elecciones va a tener determinadas consecuencias en nuestra vida, pero también tiene consecuencias porque estamos en constante interacción con otros seres humanos. De esta manera, entonces, podemos entender que la libertad también está asociada a la propiedad del individuo, porque al nosotros tener un área en la cual nosotros nos ubicamos, nuestra vida, y en este caso nuestra propiedad, también reciben consecuencias de las acciones que cada uno de nosotros tomamos de acuerdo a nuestros propios criterios. ¿Por qué es tan importante quizás entender toda esta parte conceptual de la libertad? Porque las decisiones que cada uno de nosotros tomamos, mencionabas hace un momento, pareciera que nada más se enfocan en propósitos utilitaristas y podríamos decir que solamente nos ayudan a nosotros en nuestra vida personal y para tener un sentimiento de trascendencia quizás o de autoconocimiento, pero va más allá de eso. Lo que nos respondía hace rato que te mencionaba 3 preguntas: ¿quién soy, cuánto valgo y por qué estoy aquí? El poder entender individualmente las respuestas de estas preguntas que son completamente personales te permite llevar a entender que lo que uno es y la forma en que uno se concibe consigo mismo va a tener repercusión en tus relaciones sociales que tienes. Y esto se ve incluso materializado a nivel social dentro de una sociedad con el constante intercambio que nosotros tenemos tanto de conocimiento, pero también incluso de los talentos y las capacidades que nosotros podemos ofrecer a otras personas para resolver problemas. En ese sentido, lo que yo creería es que las interacciones sociales adquieren un valor muy importante, y cuando uno entiende cuáles son sus fortalezas, cuando uno entiende su razón de ser en esta vida, puedes entender que al final uno está aquí para servir a otros. Y esto tal vez se oiga quizás contraproducente porque estamos diciendo, a ver, tú dices que la libertad me permite definir cuáles son mis propias valoraciones individuales y me estás diciendo que esto me lleva a servir a otros. ¿Cómo está eso, no? Bueno, resulta que si nos ponemos a ver, hay 3 áreas que quiero mencionar donde quien mejor sabe adaptar sus propias fortalezas y su propio, digamos, autoconocimiento de quién es en esta vida para utilizarlo en favor de otros es quien mejor le va en la vida. Y te digo, lo voy a demostrar en 3 áreas muy claras. Primero está en la parte económica. Las empresas que brindan bienes y servicios que sirven para resolver problemas de un mayor número de personas son las que tienen mayor éxito actualmente. Por ejemplo, hace rato platicaba con mi novia acerca de por qué Messi gana tanto dinero, por ejemplo, ¿no? Podrían decir, bueno, lo que hace Messi es irrelevante comparado con lo que hace quizás, no sé, un médico. Pero lo que muchas veces no nos ponemos a pensar es que actualmente, gracias al desarrollo tecnológico y el desarrollo social que hemos tenido y económico en el mundo, el ser humano cada vez tiene más tiempo disponible porque, bueno, hay muchas funciones que ya no tenemos que llevar a cabo ahora. Ya no tenemos que levantarnos y matar una gallina, desplumarla, meterla a cocinar, prepararla y
dar de comer, etcétera, que te tomaba 6 horas, quizás 4, no sé. Bueno, ahora esas 4 horas las tenemos disponibles y al tener tanto tiempo disponible en el mundo, lo que ahora requiere o llama la atención de las personas es el poder comunicarte de diferentes maneras y por eso Twitter, Facebook, Zoom está ayudando ahorita, o son empresas que están ganando millones de dólares en el mundo, pero también el entretenimiento. Y ahí es donde entra Messi, ¿no? La razón por la que él gana tanto es porque entretiene a un número enorme de personas. Pero también, digamos, esta parte económica, que es cómo el bien y servicio que yo ofrezco beneficia a un alto número de personas, también sucede en la parte del conocimiento. Eh, si nosotros nos ponemos a pensar, el conocimiento se encuentra distribuido a lo largo de toda la sociedad. Nadie tiene, digamos, una enciclopedia dentro de su mente, sino que tenemos una parte del conocimiento que al haber un libre intercambio del mismo te permite generar ideas, que estas ideas pueden llegar a generar valor, porque te permite identificar necesidades de otras personas. Un empresario en ese sentido, al apostarle de acuerdo a la percepción y al conocimiento que él ha adquirido a través del libre intercambio, él puede apostar de decir, bueno, yo creo que si encuentro esta necesidad, la posible solución a esa necesidad es esto que yo quiero emprender. Y cuando este análisis lo hace de manera correcta y le sirve a la gente para resolver un problema, en ese momento el empresario empieza a tener éxito en el mercado. Cuando no lo hace, simplemente no tienes éxito en el mercado. Y en último punto, para terminar, vemos la parte económica, la parte del conocimiento. Y si lo ponemos a pensar, lo mismo sucede en las relaciones personales. A final de cuentas, las relaciones personales consiste en qué estoy ofreciendo yo a otras personas y cómo yo me relaciono con ellas. Cuando yo ofrezco a otras personas lo mejor de mí, mis talentos, mis fortalezas, mis capacidades, necesariamente estas personas vamos formando redes de apoyo, como nosotros que, por ejemplo, nos llevábamos bien en la preparatoria y hoy estamos creando algo, ¿no? Bueno, las personas que tienen la capacidad de generar mayor número de vínculos con otros, gracias a las fortalezas que ellos han identificado en sí y gracias a eso al pensamiento, al raciocinio que hubo previo de quién soy yo en este mundo, es que podemos generar mayores vínculos que pueden ayudar en diferentes áreas, tanto la parte espiritual, mental, emocional, porque bueno, por ahí también nosotros somos seres humanos. Por ahí hay un autor que a mí me gustó el otro día, por aquí lo tenía escrito, pero él decía que lo importante que es que aunque seamos hombres que nos dediquemos a las ideas, nunca dejemos de olvidar que también tenemos sentimientos, ¿no? O una parte emocional. Y hay muchas veces que uno necesita una contención emocional, como le llaman acá en Argentina, y al generar esos vínculos, resultado de yo haber entendido mis fortalezas y haber creado redes de apoyo, bueno, eventualmente también hasta eso nos ayuda en la parte emocional para crecer como individuos. Entonces, eso. Por supuesto, la verdad es que has hablado demasiadas cosas muy interesantes, sobre todo, retomo lo último y me voy hacia adelante. Esta parte espiritual creo que la has retomado bastante bien. Yo recuerdo a Platón, lo que decía Platón, que el cuerpo es la tumba del alma, y yo en alguno de los videos que luego subo a YouTube o de las conferencias que doy, platicaba que si bien es cierto que el cuerpo es la tumba del alma, cada uno de nosotros, desde la subjetividad, como tú lo has denotado, hay que encontrar esa llave que debemos de encontrar, hay que encontrar esa llave que por supuesto embone en la cerradura individual para poder liberarnos de esta prisión. Yo encontraba esta llave de una manera artística en la poesía. La poesía es liberadora. Ahora, la poesía no solo se concibe desde los grandes poetas del siglo XV, siglo XVI, no. La poesía también se encuentra en la música. Yo ponía un ejemplo y yo soy una persona y siempre lo seré que dice cosas para que se prendan los ánimos, ¿no? Ya en redes sociales nos dicen que por qué cité a Gilles Deleuze. Ese también es un problema de la sociedad. Le tenemos miedo a ciertos nombres, ¿no?
o porque tal escritor no es de la corriente ideológica en la que yo estoy, no hay que citarlo para nada. Todo lo contrario, nosotros ya no estamos en una época de oscurantismo. Los autores, sean de la corriente ideológica que sean, siempre que hayan dicho algo bueno, hay que citarlos, no pasa nada. No porque yo cite a Gilles Deleuze quiere decir que soy fanático de Gilles Deleuze, ¿verdad? Pero bueno, nada más lo dejo como comentario. O no porque cite a Platón significa que amo a Platón. Es una referencia nada más. Pero bueno, yo le platicaba a una persona que esta llave que para mi gusto nos va a sacar de esta tumba que representa el cuerpo es la poesía, ¿no? Es la lírica. Ahora, no la poesía concebida como en los grandes escritores, podríamos enumerar a muchos, voy a decir simplemente a dos, Rubén Darío, que es el gran hijo de América en este sentido. Además, Darío es excepcional porque nos condena siempre a la mortandad, ¿no? Ya cuando decía Rubén Darío, juventud, divino tesoro. Pero también a su vez José Gorostiza, ¿no? Con su Muerte sin fin, un poema bastante agradable, extenso, con muchas metáforas, pero muy honesto. Ahora, la gente de a pie, la gente que, reitero, y diciendo de a pie no quiero ser excluyente ni mucho menos, es la gente que por alguna razón no tiene el tiempo para poder leer esos poemas. Pero ¿qué crees? Sí puede prender la radio y escuchar, por ejemplo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero alguna melodía, alguna canción de José Alfredo Jiménez. Cuando yo escucho a José Alfredo Jiménez, y es un compositor mexicano, para quienes nos estén escuchando desde otras regiones de América Latina, es un compositor mexicano muy famoso. Además, cuando yo escucho, por ejemplo, una canción de José Alfredo Jiménez, que cualquier persona la conoce, como La vida no vale nada, es impresionante cómo en una oración que no digámoslo así tiene esta fronda barroca, estas palabrerías que todo mundo conoce, demasiado técnicas, con cosas tan sencillas del día con día, puede sentirse uno liberado, ¿no? Cantar no vale nada la vida no vale nada. Eso incluso es demasiado poético, ¿no? No porque yo lo exprese, no porque yo lo diga, se siente como poesía, ¿no? Ahora, y como esas, hay muchas otras canciones, muchos otros ejemplos, no solamente de México, sino a nivel internacional, pero también la música es ese lenguaje universal en donde podemos reconstruir nuestra esencia, porque obviamente, como tú bien ya lo planteas, cada uno de nosotros adopta ciertas ideas con respecto a lo que está a nuestro alrededor y las hacemos nuestras, ¿no? Yo puedo pensar que Muerte sin fin de José Gorostiza es un gran poema y alguien puede decir lo contrario. Al igual que alguien puede decir que la canción que acabo de más o menos entonar de José Alfredo es muy buena, o alguien puede decir que no. Entonces, la cuestión filosófica, ese es el problema de la pugna dentro de la filosofía. No nos hemos puesto de acuerdo entre si esto o el otro es bueno o no. Ahora, no tenemos que enunciar juicios de valor, que creo que es lo que muchos de nosotros hacemos y lo hacemos mal. Vamos a suponer, si nosotros empezamos a hablar sobre la filosofía política, por lo regular vamos a iniciar con pues los más famosos, ¿no? Podría decir un nombre, Thomas Hobbes, ¿no? Y vamos a analizar el Leviatán de Thomas Hobbes. Bueno, pero a todos aquellos que no les guste Thomas Hobbes por lo que sea, van a decir que Thomas Hobbes era pésimo, era malo, y van a dar una sarta de argumentos contra Thomas Hobbes. Ahora, lo que no comprendemos es que Thomas Hobbes, John Locke o el filósofo previo al surgimiento del Estado que conforman la teoría del mismo, hacen la teoría. Lo que no comprendemos es que ellos lucharon en un determinado proceso histórico y fue ese proceso histórico el que determinó su ideología y su manera de pensar. Ahora bien, hay una frase muy famosa que por eso me gusta mucho a mí citar varios autores, también para no casarme con uno solo, en donde se nos dice que leer a los clásicos no es otra cosa, sino que leer las mejores mentes del pasado o las mentes más brillantes del pasado. Ahora, también eso tiene una cosa curiosa. La filosofía como inicio central, porque la persona puede decir, bueno, definan ya filosofía. Ok, la filosofía, desde las clases de preparatoria que tú y yo no olvidaremos, bueno, era el amor por la sabiduría. Pero más allá de este amor por el saber, más allá por el amor por el conocimiento en sí mismo y la virtuosidad que nos puede crear desde una estética aristotélica, por así plantearlo, lo que yo puedo decirte el día de hoy es cuando se me invita a mí, por ejemplo, a dar algunos argumentos o comentarios con respecto a lo que hoy llamamos democracia participativa. Tuve la oportunidad de estar en el INE hace 2 años
platicando sobre mi perspectiva, mi opinión, mi crítica con respecto a una famosa consulta que tú sabes que están muy de moda, las famosas consultas, pero ahora en una expresión de jóvenes, ¿no? De niños de tal a tal rango de edad, hasta antes de desde los 18 años, hasta los 17 años. Bueno, mi perspectiva era que los jóvenes que daban su opinión, porque la mesa era la mesa receptora de opinión, los niños que daban su opinión, ya iban condicionados de sus papás, y entonces el papá técnicamente, como en el cuadro famoso de Caravaggio en Los jugadores de naipes, ya le estaban diciendo al niño qué decir en la boleta que le daban con respecto a los problemas de su colonia. Ahí es donde fracasa la democracia, ahí es donde fracasa la filosofía. ¿Por qué digo que fracasa la filosofía y la democracia? La democracia porque evidentemente los niños ya están condicionados por alguien más, y a eso tiempo después le vamos a llamar corporativismo institucionalizado, o mal llamado la demagogia. Ahora, lo que yo te estoy diciendo en general a todos los que nos pueden escuchar hoy, mañana o pasado, es que si la filosofía no sirve para preguntarse las cosas más básicas de la personalidad y sobre todo del contexto que nos rodea, entonces no va a servir para nada. Ahora, ¿cómo es que comienza a articularse? Con la pregunta del cómo, la pregunta del qué y la pregunta del para qué. Yo siempre, o casi todos los días, caliento agua en el microondas para mi café. La pregunta que yo le puedo hacer a los que nos ven: ¿sabemos cómo funciona el microondas? ¿Sabemos por qué se forman los arcoíris? ¿Sabemos cómo? Es más, esto ya lo sabemos porque las redes sociales nos lo han permitido, pero ¿cómo funciona una llave? Ahora mismo se me perdieron mis llaves. ¿Cómo funciona o cómo se articula el que yo introduzca la llave y se abra la chapa? Pues no lo sabemos, ¿no? O la gran mayoría no lo sabe. Bueno, ¿por qué no lo sabemos? Porque desde niños se nos ha dicho, tú cállate. Desde niños se nos ha dicho, eso no. Cuando el niño viene a preguntarle a su mamá, mamá, ¿por qué llueve? La mamá, al no tener una respuesta, digamos, científica, por así decirlo, si se le puede llamar de alguna manera, la mamá le inventa cosas, sigue arropándose en unas ideologías místicas, fantásticas. Ahora, no digo que esté mal, hay cuestiones que a los niños no se les puede decir tal cual, pero llegar a una mentira, como decirle a un niño que la Tierra sigue siendo el centro del universo, bueno, eso ya se desmitificó desde el siglo XVI, y todavía en el XVII con Kepler terminó completamente por derrumbarse ese paradigma. La filosofía, por tanto, David, creo yo que es una renovación de paradigmas, que si bien evidentemente la filosofía no te va a dar la ley que dicte la naturaleza, por así decirlo, ahora ahí también podríamos entrar en debate si son las leyes las que le dicta cómo hacer o qué hacer a la naturaleza, o es la naturaleza la que le dicta a los científicos las leyes. Eso es otro debate que podríamos entrar, es un debate más epistemológico, pero a lo que podríamos centrar nuestra plática, David, y que ahí es donde me voy hacia la parte de la economía que tú bien utilizas, de bienes y servicios. Hoy lo que vivimos con el proyecto que acaba de hecho aquí, 2:30 y tantos PM hora de México, pudimos presenciar el lanzamiento y cómo, pues bueno, van a llegar se me fue la palabra ahorita mismo, al ¿A la internacional en atmósfera? el espacio. ¿Mande? ¿A la atmósfera? A la Acá. atmósfera, ¿verdad? Ujú. Fue algo completamente asombroso. Yo me quedé anonadado, justo como ahorita no supe qué decir, me quedé anonadado cuando vi justo eso, porque uno dice, wow, ¿no? Todo lo que pude o no haber estudiado en mis clases de física, de alguna manera, ahí se concretan. Por supuesto, lo que nosotros pudimos estudiar en física, pues era algo completamente más sencillo, pero es básico para poder comprender cómo es que los hombres pueden incluso salir de la Tierra a otras, pues en este caso, a la estación internacional, ¿no? Van a llegar a acoplarse a la estación internacional. Entonces, todo esto, David, es evidentemente la filosofía no dicta leyes, la mayor parte son axiomas, pero la filosofía lo que sí nos puede dar son dos cosas importantes: la duda y sobre todo el asombro. Si nosotros tenemos la duda de lo que sea, no importa de qué, pero existe duda en nosotros, ya tenemos una ventaja.
Y si además de esa duda, porque alguien puede vivir con la duda y no pasa nada, pero si además de la duda tienes el asombro de las cosas que te rodean, entonces te vas a preguntar no solo el cómo, sino el por qué. Porque la duda te da el cómo, pero el asombro te da el por qué. Ejemplo, y con esto te doy la palabra. En el siglo XVI, alguien determinó cómo era la trayectoria de la Tierra con respecto al Sol, se llamó Nicolai Copérnico. Y en el siglo XVII, Kepler también impone el cómo, ¿no? 16 y 17, dos personajes distintos, Nicolai Copérnico, Kepler, y también el 17, en el siglo XVII, posterior a Copérnico, con sus tres leyes famosas, llega nada más y nada menos que Isaac Newton. Isaac Newton, ¿no? Con la ley de la gravitación universal, ya pone el por qué, ya da una explicación, no del cómo, sino del porqué de las cosas, ¿me explico? Entonces, justo la filosofía lo que te va a dar es el cómo, y las ciencias, ya digámoslo así, más estrictamente, con el método científico, ya sean las ciencias sociales o las ciencias naturales, nos van a decir el por qué. Es la filosofía muy importante, sí, y con esto creo vamos a ir construyendo la definición de nuestra charla, porque la filosofía es tan importante en el sentido en que nos da el cómo, y ya el por qué nos lo vamos a dar nosotros en un sentido pues ya más de intelectualidad. ¿Tú qué piensas, David? No sé si ya me enrollé acá. No, a mí me parece muy bien lo que acabas de mencionar. Eh, por ahí tengo un punto que no estoy tan de acuerdo y lo desglosaré. Yo no creo que todos tengamos que saber por qué funciona todo de tal o cual manera, porque, bueno, a final de cuentas pienso que es imposible que el ser humano tenga la capacidad de que individualmente podamos conocer por qué, por ejemplo, ahorita, eh, no sé, el foco que estoy aquí utilizando está iluminando eh, este lado de mi cuarto, ¿no? Eh, Creo que no necesariamente, si bien es bueno que lo supiera y lo sé gracias a las clases que he tomado, pero no creo que eso sea tan relevante porque justamente hace rato hablábamos en un sistema abierto, en un sistema libre, en una sociedad libre. Como el conocimiento está esparcido en diferentes individuos, cada uno tiene, debido a las propias fortalezas que cada uno ha identificado, va adquiriendo conocimiento en lo que es mejor. Entonces, quizás para ti la parte social, política, te es más atractiva y está bien, y ahí sobre eso tú te vas a ir especializando. Pero quizás para otra persona puede ser la parte de la física mecánica, no sé. Eh, y para otra persona puede ser la repostería, quizás, ¿no? O sea, no, al final de cuentas está bien, cada quien se va a ir especializando en lo que más le gusta y en lo que mejor es. Y eso va a permitir eventualmente que en un sistema libre cada uno se divide el trabajo de las diferentes necesidades que existen en la sociedad y a través del intercambio es que nosotros podemos ir construyendo, si bien por interés propio de mejorar uno mismo sus condiciones de vida, volvemos a la parte que habíamos mencionado previamente, que esto lo hace sirviendo a otros, ¿no? La mejor forma de que uno pueda salir adelante por sí mismo es sirviendo a otra persona. Pero regresando un poco más también al tema que mencionabas por ahí de los comentarios, me parece que justamente la, la posibilidad de discutir libremente y de forma tolerante las diferentes ideas que existen en nuestra sociedad es imprescindible. En los últimos años hemos visto, y no es que antes no se diera, sino que ahora con las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información es más evidente que quizás como nunca antes en la historia de la humanidad, cómo los individuos radicalizan sus posiciones en cualquier aspecto, en cualquier discusión. Y esto es completamente natural, porque de hecho por ahí salió en The Economist un artículo donde mencionaba cómo cuando una persona escucha ideas diferentes a las que uno concibe como correctas, la primera reacción es poner una barrera,
porque, bueno, es un tema de instinto de supervivencia. Cualquier cuestión que sea diferente a lo que uno piensa puede tomarse como una amenaza y esa amenaza te puede llevar digamos, en un plano biológico muy simplista a morir, ¿no? Cualquier amenaza te puede llevar a la muerte. Y como uno no quiere morir, bueno, uno intenta, ante cualquier cuestión que sea distinta a nosotros, poner una barrera. Justamente como que mencionabas tú hace rato, por eso es importante la expresión cultural, si quieres popular o lo que quieras, pero por eso es tan importante la expresión y que exista en una sociedad la oportunidad de expresarse uno libremente. No importando incluso las ideas, vaya, o sea, yo no puedo estar de acuerdo con determinadas ideas y no por eso voy a obligar a que otros piensen o imponer a otros que piensen como yo, ¿no? Incluso esto, si lo ponemos en un plano, cuestiones quizás religiosas que a veces no se tocan, porque se dice de política, religión no se habla, pero si lo ponemos en una cuestión de lo que hemos visto, muchas veces las propias religiones me parece que no conciben esa idea de tolerancia a algo distinto. Y eso está terrible porque la misma Biblia, por ejemplo, menciona cómo el respeto que se tiene a las decisiones individuales del ser humano por parte del Creador. Pero insisto, o sea, este tema lo notamos cada vez más como cualquier actividad, cualquier palabra, cualquier autor que no es lo que yo quiero que se oiga, es rechazado en automático. Y bueno, es lamentable porque por ahí estaba viendo que hay un premio Nobel que se llama Daniel Kahneman, por si alguien quiere buscarlo, que él dice que el ser humano básicamente funciona como por dos sistemas, ¿no? El sistema 1 y el sistema 2. Por un lado, el sistema 1 es como esta parte instintiva, rápida, emocional, subconsciente. Es esa parte automática que hablabas tú hace rato, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas y no nos ponemos a razonar? Es justo ese sistema, ¿no? El que la mayoría de las personas utilizamos quizás a lo largo de nuestra vida porque es más fácil y porque eso garantiza la supervivencia del ser humano. Pero el sistema 2, que tiene que ver más bien con esta parte de lógica que tú mencionabas, de raciocinio, de deliberación, de análisis, es más complicado encontrarla en el ser humano y es natural porque requiere más trabajo y lo que uno desea normalmente como ser humano es hacer más con el menor esfuerzo posible. Entonces, definitivamente no hemos visto cómo las discusiones, tanto en temas políticos, y es lo que platicabas también en el tema de las elecciones, bueno, eso sucede mucho, ¿no? La razón por la que las personas votan por lo que otras personas dicen y no por lo que yo creo que puede ser lo mejor, por lo que considero que es mejor de acuerdo a un análisis, bueno, tiene que ver precisamente por estas formas, o estos dos sistemas que se explican muy bien por Daniel Kahneman. Y por otro lado, mencionaste por ahí un tema que yo tengo por ahí mis asegúnes, pero tiene que ver con la parte del este relativismo que muchas veces hay en el arte, y ahora más, ¿no? En esta época posmoderna, del arte o de la belleza. Bueno, no sé, yo ahí tengo algunas dudas porque cuando empezamos a relativizar valores que incluso van en contra del propio derecho natural del ser humano. Me parece que eso da pie a diferentes ideas que pueden llegar a ser un peligro para la propia sociedad, ¿no? Ahí vemos cómo hay gobiernos totalitarios, autoritarios incluso, y sobre todo en América Latina en los últimos años vemos cómo hay gobiernos que basan sus políticas públicas y con ello la coacción de las libertades individuales, debido a que previamente ellos relativizaron el valor que tiene la libertad, por ejemplo, individual, ¿no? Del ser humano, o la vida, o la propia propiedad individual del ser humano. Entonces, a mí no me gusta muchas veces relativizar ciertas cuestiones porque sí entiendo, por ejemplo, y no es una contradicción, porque a lo mejor me dicen, bueno, al principio dijiste que hay valoraciones subjetivas, ¿no? Que son diferentes. Entre cada individuo y es válido, sí, pero cuando esto lo llevamos ya al tema de política pública, ahí sí comienza a ser un peligro porque aquella persona que no respeta la igualdad
en este caso ante la ley, de todos los miembros de una sociedad, bueno, eventualmente va a comenzar a generar un desastre tanto en tema de política, en Estado de Derecho, por las violaciones que hay a los derechos individuales, y en la cuestión económica va a generar seguramente pobreza por las políticas que puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, yo ahí tengo mis asegúnes, digo, no, yo entiendo que cada quien tiene gustos distintos y a mí me encanta, por ejemplo, José Alfredo Jiménez, pero de eso a decir que José Alfredo Jiménez, bueno, no me meteré con él, pero de ahí a decir que cualquier artista o cualquier cantante más bien es un artista que hace arte, yo tengo ahí mis asegúnes, ¿no? Pero bueno, es válido completamente diferir. Y aparte de las diferencias se crean, mira, ese es un tema muy importante. En un mundo, quizás eso puede dar paso a la siguiente parte, ya me estoy metiendo, pero en un mundo como ahora tan incierto, que hay tanta incertidumbre, qué es lo que va a pasar en materia económica, qué vamos a hacer con nuestros sistemas políticos, qué va a pasar de ahora en adelante después del COVID. En un mundo tan incierto, me parece que es fácil caer en ciertas proposiciones, ¿no? Donde se relativizan los derechos de unos en favor de otros y con base en ello tomar medidas que van en contra de la sociedad en general y el individuo, que es lo más importante, el individuo. Eh, entonces yo diría que ahí mejor, o sea, pues nos dediquemos más bien en ver cuáles son los principios que realmente compartimos y ver cómo a partir de esos principios que hay se puede generar una sociedad más con mayores oportunidades y donde todos tengan acceso o puedan llegar a tener acceso a mejores condiciones de vida sin afectar a otros. Por supuesto, la verdad es que me encanta siempre meter esa espinita, ¿verdad? Como que, digamos, meto controversias y eso es magnífico, me gusta mucho porque además a las personas les da por argumentar y además, como tú comentas, el argumento de la otra persona con respecto al tuyo es lo que nutre el diálogo al final del día. Que estoy muy de acuerdo con lo que has planteado, ¿eh? No todo famoso es artista y no todo artista es famoso. Yo lo que digo es que hay artistas, siendo famosos como José Alfredo, que sí se conciben desde la voz del pueblo, desde la Vox Populi, pero que son buenísimos. A mí me parece una cosa completamente magistral lo que hacía José Alfredo, hasta las letras, hay letras muy, muy decentes. Ahora, claro, si somos demasiado ortodoxos, muy academicistas, pues bueno, sí, el primero que va a gritar es mi profesor de literatura, ahora mismo me está yo creo que mandando un WhatsApp y me quiere, yo creo que poner cero, ¿verdad? Por comparar a José Alfredo con Quevedo o con Rubén Darío, pero yo creo que para poder llegarle a la gente, pues no le vas a dar un poema de Quevedo, ¿no? Pero si le dices, oye, ¿conoces la canción? Por ejemplo, hay poemas que se han hecho canción. Hay una canción de salsa del maestro Willy Colón, esto ya se volvió plática de salsa, pero al final era diálogo. Hay una canción de salsa del maestro Willy Colón que dice, bueno, te voy a platicar de qué poeta es de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y dice que las palabras son del aire y van al aire, y justo como inicia, es la misma, es el coro, ¿no? Es parte de la letra de la salsa. Bueno, pues eso es poema. Ahora, también el poema de Machado, que de hecho es trova, ¿no? Se escucha mucho en la trova, la de caminante no hay camino, se hace camino al andar. También es un poema de Machado que lo hicieron canción. Y yo le digo a la gente, yo seguro que conoces esa canción y seguro que te sabes ese poema, bueno, esa fracción de poema, ¿no? Pero muchos me dicen, ay, no sabía que era poesía, pues es poesía. Entonces, ese es el símil que me refiero. Sí, efectivamente, nunca me voy a atrever a decir que cualquier artista es famoso o que famosos son artistas. En el arte, por suerte, hay reglas, ¿no? Y yo le platicaba hace poco a uno de los chicos que tengo la suerte de coachear para su examen al Comipems, le preguntaba que por qué el arte tiene reglas y parecería excluyente el arte, ¿no? Alguien podría decir, no, bueno, el arte como esta concepción completamente superior de las personas, incluso en un tono como de élite.
No, el arte tiene reglas simplemente para que no cualquier cosa sea considerada arte, ¿no? Y ya, no tiene ningún sentido más. Pero bueno, solo si eres un gran artista puedes saltarte estas reglas. Ahora voy a citar a alguien más que los grandes liberales van a decir que para qué lo dije, pero no importa, es un artista. José Saramago, ¿no? El portugués Saramago. A mí en lo personal me gusta Saramago, tiene novelas bastante decentes. Y él como artista, como poeta, como escritor, le valía lo que decía la RAE, ¿no? No le importaba lo que decía la RAE y él escribía sus textos, por ejemplo, Las intermitencias de la muerte, que me parece uno de los mejores libros que tiene, no de los más acabados, porque podríamos decir otro, por ejemplo, no sé, Caín, o podríamos decir cualquier otro de sus textos, pero Las intermitencias de la muerte tiene algo muy grandioso que se viene repitiendo ya desde el siglo XIX. Empezar el libro justo como va a terminar, ¿no? Y al día siguiente no murió nadie. Y eso no lo solamente lo hace el portugués Saramago, también lo hacen en Japón, también lo hacen en América Latina, escritores diversos. A lo que voy, el arte podríamos considerarlo como un lenguaje universal, pero lo que sí no hay que hacer es prostituirlo. Porque si se prostituye, entonces vamos a estar en una categoría, y por cierto voy a recomendarlo, hay un cultuber, porque no todo en YouTube es malo, hay un cultuber que se llama García Villarán, ¿no? Que justo platica, él es pintor, comenta sobre obras de arte. Entonces, él nos dice que una cosa sí es arte y que otra no es. Y él impuso, o bueno, planteó un nuevo término para decirle a aquellas obras de arte que no son arte, sino que son una invención de quién sabe quién. Por ejemplo, lo que hoy consideramos como el arte moderno, ¿no? Yo arrojo catsup a la pared y pienso que eso es arte. Pues no lo sé. Bueno, hay gente que cree que sí. Eso no es nuevo, eso ya existió en la historia de la humanidad, a eso se le conoció como el dadaísmo, pero se nos olvida. García Villarán dice que eso es amparte, ¿no? Falta de talento totalmente. Entonces, sí, evidentemente algo que no tiene nada de talento, nada de trabajo, nada de estético, pues no puede ser arte. Ahora, ¿tú consideras, David, que el arte sea un mundo vedado para las personas? Esa sería una pregunta. Esto es, ¿el arte es para las grandes élites? Porque a mí me ha pasado que creen que solo las personas, por ejemplo, con frac o smoking, pueden entrar a la ópera, ¿eh? Todavía se tiene ese pensamiento muy del siglo XIX, que solo las personas con grandes vestidos y grandes, yo diría, grandes atavios, pueden entrar a las óperas o pueden entrar a los museos o pueden entrar a cualquier colección. Eso es absurdo. El arte no se puede concebir simplemente como yo puedo alcanzar la percepción del arte engañando mi figura con grandes prendas. Eso es absurdo. Pero bueno, esa es una pregunta. Y tengo un comentario con respecto a lo que planteabas sobre conocerlo todo. Es evidente, y estoy también de acuerdo contigo en que no todos podemos conocerlo todo. Mi argumento con respecto a los niños, cuando se hacen las preguntas, y tal vez me faltó formularlo, es emplear la famosa mayéutica. Yo creo que cuando los niños son niños, ¿no? Por eso también recordé a Rubén Darío, debemos permitirles dudar de todo, preguntarse de todo. Lo que hoy lamentablemente hace las personas y los falsos cánones hoy en el siglo XXI, los cuatro falsos cánones en el siglo XXI son dinero, belleza, se me van, siempre se me van porque así soy yo. Felicidad, dinero, belleza y amor. Son los cuatro falsos cánones para las personas. Si no tenemos uno de estos, entonces no somos nada, se dice. Bueno, alguna vez platicaba y pongo una cuestión aquí sobre un autor, Daniel Defoe con Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, porque además es muy utópico, Robinson Crusoe cuando llega a la isla, pues no tiene ninguna de estas cuatro cosas, ni felicidad, ni belleza, ni dinero y amor. Y de esa suerte, digamos, de tempestad shakespeariana, ¿no? Porque quedarte solo varado en una isla que no existe nadie, o bueno, se supone que nadie hasta que llega viernes, en fin, no voy a spoilear la historia de Daniel Defoe, pero ¿cómo es que los hombres, vamos a pensarlo en la individualidad, aunque es cierto, ninguna persona está atomizada o completamente pues sola, y no estoy refiriéndome a términos filosóficos, sino ya en cuestiones formalmente válidas, socialmente aceptadas, incluso desde el son politicón aristotélico que nos lo han vendido desde siempre, el hombre es un ente gregario, por lo tanto, pues no puede estar completamente solo. Ahora, eso es cierto, pero pensemos en que existe en algún momento de la etapa de la humanidad un hombre
que por alguna razón, al igual que una tempestad, llega a una isla desierta. No va a tener estos 4 cánones falsos de felicidad, belleza, dinero y amor que hoy en el siglo XX imperan tanto y sobre todo en las redes sociales. Ahora, ¿qué va a pasar de esa persona? Hay de dos: o decide vivir la vida tal y como la encontró y seguir adelante, o morir de tristeza y soledad. Hay dos cosas aquí, ¿no? Entonces, y ya con esto termino. No podemos saberlo todo, pero siempre estudiamos no para saber más, sino para ignorar menos. Cuando uno es niño, y esto lo dijo Sor Juana, cuando uno es niño, pregunta todo lo que ve, todo lo que desconoce, todo aquello que le intriga, no para saber más o no para perfeccionar la técnica sobre algo. Pregunta si la pregunta que hace, que ejerce sobre las personas mayores, sobre todo se basa en una característica principal: la vida. Uno pregunta, ¿esto quema? Para saber si me va a hacer daño o no. Entonces, en ese inicio, podríamos nosotros poner el debate y también abrir aquí un diálogo. ¿Qué es el Estado? ¿No? Porque yo podría preguntarme, si así como el fuego me quemó, ¿qué es el Estado? Y alguien que me conteste, hay dos visiones, por supuesto: el Estado que bien tú dices, y yo también reconozco que es el peor de los peores, el Estado benefactor, el papá de todos los pollitos, o el Estado como instrumento, como pues simplemente promotor de otras cosas. Ahora, ya son cuestiones evidentemente en donde podríamos meternos en un debate, incluso yo creo que de más tiempo, pero en estas dos ideas, David, que más o menos he tratado de formular, la primera sobre si la filosofía o la cultura le está vedada a las personas porque simplemente la filosofía, el arte, la cultura es algo supremo, por así decirlo, para hombres extraordinarios en voz de Dostoyevsky, o no, todo lo contrario, cualquier persona podría interesarse de. Y hay una segunda cuestión aquí tal vez que no dejé tan clara. ¿Tú consideras que la cultura popular, la que todos conocemos, pueda llegar a una categoría más allá de cultura popular y rozar, aunque sea el nivel artístico? ¿O si consideras que la cultura popular es cultura popular y se debe quedar ahí? Bueno, y, retomando por ahí un comentario que vi en Facebook, Ayn Rand nos dice en un capítulo llamado Arte y Cognición, uno de sus libros que se llama El Manifiesto Romántico, explica que el arte es la recreación de la realidad subjetiva del artista. Eh, y el artista no está determinado pues por estos estándares, como decías tú, o mencionabas hace un momento, del siglo XX, sino más bien es la recreación selectiva de la realidad que está viviendo, de acuerdo a la filosofía de cada una en este caso, de quien está llevando a cabo su obra, ¿no? En ese sentido, y de acuerdo a lo que bien mencionaban acá en Facebook, la cultura popular, eh, me parece que ahí yo tengo un debate personal y otro entre yo, digamos, tengo ahí un debate dialéctico, ¿no? Conmigo mismo, porque por un lado considero que hay principios, digamos, de belleza, de trascendencia, de impresión que te generan ciertas obras a los sentidos, no nada más a la parte visual, sino auditiva, eh, la parte sensorial incluso puede llegar a ser, o en la parte del olfato, el gusto, eh, que despierta en nosotros algo que va más allá, ¿no? De solamente el presente. Eh, yo creo que hay ciertos estándares al respecto, pero al mismo tiempo me he puesto a pensar en estos minutos que hemos estado charlando y al mismo tiempo sería una contradicción con lo que hemos venido hablando hasta este momento, porque si bien para mí lo que puede llegar a ser arte en una escala valorativa, seguramente alguien que posee ciertos conocimientos técnicos
o teóricos, puede considerar también como arte, ¿no? Quizás, por ejemplo, para mí, yo creo que hay artistas no reconocidos, como bien mencionabas, que no son famosos, y hay famosos que no son artistas. Entonces sí, seguramente las personas tenemos que romper, y para eso es importante lo que mencionabas hace rato, la cuestión de la duda, ¿no? Romper con ciertos esquemas de saber por qué, por ejemplo, por qué la ópera solamente tiene que ser para determinado grupo, o no grupo, sino para determinados individuos con cierto nivel adquisitivo. Y eso yo creo que es más bien un tabú, ¿sabes? No me parece tanto que tenga que ver. Yo creo que por ahí hay varios tabús que no se han querido romper. Y ahora que he estado viviendo, por ejemplo, en Argentina, me he dado cuenta que los mexicanos tenemos muchísimos prejuicios preconcebidos que cuando uno estás fuera del país te das cuenta. Y yo creo que ahí, sí, yo invitaría a las personas que intentemos romper con esos prejuicios, intentar salir de nuestra área de confort. Y eso también es importante para lo que mencionaba en la última participación. En un mundo tan incierto, romper con esa zona de confort que tenemos o salir de ese status quo nos permite generar esta parte artística, ¿no? Que tiene que ver con la creatividad. A través de la creatividad generar nuevos procesos, generar nuevas ideas, generar nuevas formas de llevar a cabo las cosas, de tal manera que podamos resolver las, digamos, necesidades de una forma más eficiente. Y te lo digo algo como muy sencillo para que no, insisto, rompamos esas barreras mentales que quizás tenemos. El otro día vi un video que decía México lindo y querido, ¿no? Y sale está la estación de metro Pantitlán. La señalo como si estuviera aquí, ¿no? Pero estoy acá en el norte de Argentina y no, claramente no está por acá Pantitlán. En todo Pero caso, señala hacia arriba. sí, un poco más para arriba está. Pero en Pantitlán seguramente se acordarán que hace, creo que fue un par de años, se inundó impresionantemente el metro. Y hubo unos chicos que agarraron ¿cómo se llaman? Los bloques, las barreras que hay de separación entre los vagones de mujeres y hombres, y empezaron a cobrar por el servicio de llevarte de un lado a otro para que no te mojaras en esa área inundada que había. Y yo me ponía a pensar y digo, bueno, a mí me sorprende los mexicanos cómo somos de creativos. Eh, yo diría que el mexicano es artista por naturaleza, aunque no tiene a veces esas ganas de reconocerse a sí mismo, su talento propio, pero bueno, y no puedo generalizar, ¿no? O sea, tampoco quiero llegar a eso de decir que todos los mexicanos somos, porque no existe como tal, por un tema lógico y por un tema, digamos, racional, no es que todos seamos así, pero a lo que voy es que nuestra cultura, aparte de nuestra idiosincrasia mexicana, es muy creativa, extremadamente creativa. Y yo ahorita estoy, por ejemplo, viviendo en una zona de Argentina, en una provincia llamada Tucumán. Me recuerda muchísimo a los mexicanos porque, o sea, bueno, aquí nada más porque no lo dicen, ¿no? Pero aquí podría aplicar bien la de la ley de Herodes, ¿no? Ya sabes cómo va. No la digo por respeto al canal, pero o sea, son gente muy, muy viva y te tienes que estar muy alerta todo el tiempo porque aquí es o te cuidas o alguien más te anda ganando, ¿no? Y yo me acordaba y decía, bueno, ¿cómo los mexicanos también somos así? Pero cuando a veces conocemos, no digo todos, insisto, cuando ciertos compañeros, vamos a llamarlo así para que sea un ejemplo cercano, cuando ciertos compañeros quizás de la preparatoria de la universidad, he visto que están ante ciertos extranjeros, veo cómo se intimidan los propios mexicanos y no se dan cuenta que hay esa creatividad, ese espíritu creativo o ese talento quizás innato que tenemos de resolver cuestiones con lo que haya, ¿no? Y como haya. Y yo creo que de ahí nace un principio económico fundamental que tiene que ver con el tema de la escasez. Creo que esa picardía que hay entre, en este caso, la gente de Tucumán, que es donde estoy viviendo, y los chilangos, esa picardía, esa habilidad, esa creatividad,
viene de la escasez que muchas veces hay económica, pero también de falta de respeto de los derechos y del contexto político y social que hay. Y eso genera en el ser humano, cada vez que el ser humano se encuentra en ese estado de escasez, no le queda de otra más que idear nuevas ideas o generar nuevas ideas, perdón, para poder salir y pasar de un estado a otro más satisfactorio. Y yo creo que esa es una parte que es muy relevante y es muy útil en cualquier área de la sociedad. Y de hecho, en el curso que estoy tomando ahorita, ahí que les comentaba en el MIT, justamente me pareció muy interesante que un módulo se enfocó completamente al área del proceso de creatividad, ¿no? Y te dicen ahí, te lo ponen en listita, que para ser parte de este proceso de creatividad necesitas definir un problema, generar soluciones, entonces multiplicidad de soluciones, tienes que escoger las mejores y tienes que implementarlas y preguntar para ver si funcionó lo que llevaste a cabo. Y yo pensaba y digo, bueno, en México, como muchas veces con la gente que llegué a convivir allí en Ecatepec, porque además yo vengo de allá de Ecatepec, el barrio fino de Ecatepec, yo me encontraba constantemente personas que yo decía, wow, ¿cómo se les ocurre tantas cosas, no? De repente se para el metro y, no sé, tienen que arreglar algo, no sé, alguien se fractura el pie y alguien enseguida agarra la mochila, le cortaba, por ejemplo, ese le cortaba, agarró la mochila, le cortaron una de las cintas de la mochila, con eso le apretaron al chico, ¿no? Y digo, ¿qué onda? O sea, pero en el acto no lo pensó, o sea, yo dije, ¿qué onda? ¿Cómo puede la gente ser tan creativa luego? O en el humor, ¿no? Se nota también en el humor la creatividad de las personas, pero si ya lo ponemos en un plano más bien económico, fíjate cómo la informalidad ha llegado a demostrarnos cómo pese a la regulación que hay en nuestro país, siempre el mexicano tiene la capacidad, y también acá lo veo en Argentina, tiene la capacidad de lograr satisfacer determinadas necesidades, quizás saltándose sí las reglas porque la sobreregulación es excesiva, acá es más todavía. O sea, aquí aproximadamente el 70% de tu salario te lo quitan en impuestos. Pero me sorprende ver cómo las personas llegan a un grado de creatividad. Aquí, por ejemplo, tienes 3 mercados, ¿no? Tú vas a comprar ropa o comprar cualquier cosa y tienes 3 formas de pagar. Una en efectivo y te sale muy barato. Otra en Mercado Pago y te sale con una pequeña comisión. Y otra con tarjeta de crédito en banco y te sale altísimo el precio. Entonces tienes 3 mercados. Claramente la mayoría se va al mercado 1 porque te sale más barato. Y no tienes que pagar, ellos no tienen que pagar impuestos, pero me doy cuenta cómo tienen, o sea, el propio mercado va generando, cuando hay la oportunidad de buscar de una forma creativa soluciones a los problemas que hay de las personas. Y ahí regresaría a nuestra pregunta quizás inicial, ¿no? ¿Para qué la filosofía o por qué la filosofía? Yo creo que más allá de, sí, a mí me gusta la parte teórica y ya no hablamos tanto de eso, pero en la parte práctica creo que cuando uno es consciente, insisto, de cuáles son nuestras fortalezas y cómo utilizar esas fortalezas para resolver las necesidades de otros, uno encuentra de verdad en cualquier lado ejemplos claros de cómo digamos, el servicio al otro a través del reconocimiento individual te lleva a tener éxito en lo que sea que emprendes. Por ahí nos decía en un curso de ventas que también llegué a tomar, si tú en algún momento ofreces un bien y servicio y no entiendes para qué problema estás resolviendo con eso, mejor ni salgas a vender porque entonces no sirve para nada tu producto. Y lo mismo yo diría, incluso siendo brutalmente, ¿no? Esta consideración, pero el ser humano tiene valor en sí mismo, pero su talento, su capacidad mental, su personalidad, tiene un valor agregado ante el mercado. No quiero decir que por esto dejes de valer, sino ante el mercado. Tienes un valor agregado cuando tú ofreces soluciones a bienes, a problemas reales que tiene la sociedad. Y por eso yo creo que hay muchos populistas ahorita, tanto en América Latina como en todo el mundo, porque no hemos sabido cómo
quizás quienes son políticos no han sabido de una forma racional, porque es complicado, cómo ofrecer soluciones reales a las personas, cómo vender soluciones reales. Y hay muchos populistas, bueno, te venden posibles soluciones a los problemas que tienes de una forma rápida porque te dicen, bueno, simplemente aumentamos los subsidios, aumentamos los programas sociales o el gasto público y se resuelve la situación. Pero creo que justamente esa es la razón por la cual López Obrador, en el caso de México, pero bueno, puede ser él, Jair Bolsonaro, Donald Trump, eh, Boris Johnson en Inglaterra, no sé quién sea, tienen tanto éxito y conectan tan bien con grandes grupos de la sociedad porque saben identificar cuáles son los problemas, presentan soluciones que suenan, aunque sean inverosímiles, al común denominador de la gente los convence y con eso votan por ellos. Y creo que es el éxito de tantos presidentes que tenemos que, bueno, uno no entendería por qué están ahí, pero están porque no hemos entendido justamente eso, no hemos entendido que la gente está buscando soluciones a problemas que están enfrentando y en vez de eso quizás elevamos el nivel del debate a tecnicismos y cosas que a ellos no les interesan y por eso llevamos las de perder, incluso como liberales, ¿no? Por eso llevamos las de perder porque no sabemos comunicar las ideas y cómo éstas resuelven problemas concisos. Muchas de las cuestiones más apremiantes, como tú dices, hoy en América Latina es saber por qué tenemos el tipo de gobierno que tenemos. Acá en México, ya ahora que se está activando, pues por así decirlo, para que la gente pueda salir poco a poco de casa del confinamiento físico, se ha propuesto este famoso semáforo, ¿no? Color rojo para todos los estados de la República, excepto Zacatecas, que él tiene color naranja, y conforme vayan bajando los colores hacia un verde, ya el color verde es para que todos podamos salir a las calles. Sin embargo, lo que ahora, como tú bien planteas, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene pues un gran reto. ¿Por qué? Porque todos los demás gobernadores que por regular son del norte, estados económicamente más desarrollados que los del sur, pues están yendo a la yugular, porque le dicen lo que tú estás vendiendo a nivel federal no es la realidad que vivimos nosotros a nivel local. Entonces, como vemos, esta cuestión de conflictos sociales, pues bueno, impera no solamente en México, sino a nivel internacional. Ahora, lo que bien planteabas, David, creo que es bastante cierto, la cuestión del mercado, la cuestión como tú bien lo planteas, de la creatividad. Y ahora mismo tuvimos una cuestión sobre la creatividad, por ejemplo, en el Facebook, ¿no? Yo recordé la canción de Simón, justamente se llama, y alguien pone El Gran Varón en el Facebook. Entonces, es algo curioso porque yo estaba cantando justo para recordar el poema de Gustavo Adolfo Bécquer y alguien ya puso Simón, Simón, el Gran Varón, que esa sería parte de la picardía del mexicano, ¿no? Comentar algo y que suene pues de alguna manera chusco. Pero también, como tú dices, esta cuestión de la imposibilidad de tener un trabajo formalmente, hablándolo ya con un contrato y todo, y que en el momento de crisis, porque una inundación en ese momento es un momento de crisis, surge la creatividad que, como tú bien planteabas, tomar estas barreras de plástico color naranja, que las personas técnicamente se suban en ellas y las arrastren para cruzarlas de un lado al otro. Entonces, creas una opción para que las personas no se mojen, ¿no? Puedan cruzar al otro lado y les paguen simplemente, pues, 5 o 10 pesos o la famosa cooperación voluntaria. El arte mismo es creatividad en su estado puro. De hecho, recordando a un argentino escritor, Jorge Luis Borges, él planteaba también, yo recuerdo, y quiero que quede claro esto, yo cuando recuerdo o cito o menciono autores específicos, cito la obra de estos autores, no lo que los autores pensaban en su vida privada, ¿no? Porque la vida privada de cada persona es distinta y puede ser o no execrable o en este sentido plausible, ¿no? Si uno lo quiere ver, pero lo importante, plausible, perdón, pero si uno lo quiere encontrar el punto medular, yo de lo que hablo es de la obra en sí misma. Entonces, Borges, aunque tenía algunas cuestiones ahí ideológicas a favor o no de las dictaduras, vamos a basarnos en sus textos. Borges en su texto bien dice
que siempre es mejor la traducción, ¿no? Ahora, yo, ¿por qué lo planteo? La ciencia, la innovación, no es otra cosa sino la traducción de una necesidad que tiene el mercado, que tiene la ciencia, que tiene la filosofía. Necesitamos un modelo, una representación nueva, una invención nueva, una ideología nueva, que rearticule, ¿no?, lo que hemos venido viviendo. Porque es cierto, y alguna vez tuve esta discusión bueno, no discusión, este diálogo con alguien, nada surge de la nada. Esto es cierto. Por algo necesitamos teorías filosóficas, ¿no? O filosofía de las cosas, filosofía de la historia, filosofía de la ciencia, porque hay un antecedente, hay un axioma, hay algo que es así porque así debe de ser, si no, no puedo partir de nada. Yo recordaba mucho a Euclides cuando crea la aritmética. Euclides, para poder crear la aritmética, impone, por así decirlo, porque los axiomas al final del día son una imposición, impone un axioma que es sencillo. Entre un punto A y un punto B, la manera más fácil para llegar a estos dos puntos es mediante una línea recta. La demostración de este axioma pues, sería absurda porque todos lo entendemos. Entonces, ya no surge de la nada la aritmética, sino que surge de este axioma. Ahora, todo lo que nosotros hoy vemos, previamente podríamos decir que ya existió, no surgió de la nada. No es una idea en el rincón infinito del espacio en donde de repente alguien la tomó, la bajó a un nivel terrenal y la produjo. Sin embargo, hay una cuestión bastante interesante. Alguien en algún momento subió la imagen a Facebook y me pareció bastante buena. Todos vimos la gravedad, pero el único que la matematizó, el único que la entendió, Isaac Newton, iba a decir Albert Einstein, pero estaba pensando en otro ejemplo con Einstein. Isaac Newton, sí, es que estaba pensando en dos ejemplos, ¿no? Isaac Newton pudo matematizar la gravedad y entonces ya crear la gravedad, pero no es que la haya creado y que previo a él no existiera la gravedad, siempre existió, pero no se entendía y ya existía el cómo, pero no se entendía el por qué. Yo creo que, de hecho, uno de los textos que a mí me parecen buenos para poder entender en general en la América Latina, para no centrarnos en ningún tipo de gobierno, en América Latina se tiene hoy el tipo de gobernante que se tiene, y yo creo mucho en la tesis de Ziblatt y Levitsky en cómo mueren las democracias, porque justo a la pregunta de cómo mueren las democracias, no solamente en América Latina, sino en todo el continente americano, podríamos decir que es por esta demagogia, es esta utilización del sentimiento, pero este sentimiento de querer resultados ya, ¿no? Porque podríamos decir, lo que obtenemos hoy con cualquier tipo de demagogo que se tenga en el gobierno son paliativos, son resultados en el momento, pero que a la larga, yo recuerdo mucho, y es un ejemplo que podríamos pensar y que sucede en todos los países, tapar los baches, ¿no? México sabemos que es una feria de baches, a donde quiera que vayas, las calles están llenas de baches, vaya la redundancia, y lo único que hacen en su momento, ya sean desde presidentes municipales hasta gobernadores, es tapar los baches, y lo digo de una manera sincera, con chapopote, ¿no? Van, le ponen el chapopote, lo aplanan y ya quedó el bache. Bueno, pero ese bache al final del día, lo único que fue es tapado y queda como un grumo, es como un simple pegol que a la larga, al paso de los carros, se va a volver a destapar, pero ahora con mayor intensidad. Ahora ya no es una cosa así, ahora ya es una cosa así. Lo van a volver a cubrir, pero ya no en este periodo de gobierno, sino en el que sigue. Pues lo van a volver a cubrir. Va a llegar un momento en donde el bache sea tan grande que vemos la ironía y, si se quiere decir, la sátira de las personas, que son las propias personas que han caído en el bache con sus automóviles, lamentablemente hasta se pueden accidentar gravemente, son las personas las que de repente en el bache te das cuenta que ponen objetos para que el que está atrás lo vea, ¿no? Y termina el bache siendo un monumento con cualquier cosa. Le ponen ahí llantas, le ponen macetas, es más, hay baches que incluso le ponen una planta para que sepan que hay un bache ahí. Lo que estamos diciendo ahora es que los gobiernos en general lo único que han vendido son respuestas fáciles, paliativos, ¿no? Y sobre todo, como bien planteabas, sí se puede entender desde la ciencia política, porque esa es la disciplina que justo vela
para el entendimiento del poder, ¿no? Del cómo se reconfigura y cómo se entiende el poder a todos los niveles, digamos, del Estado, del gobierno, de la conformación que sea. Pero yo creo que hoy también en lo que estamos sumidos es en un entumecimiento mental. Ahora, ojo que esto que estoy diciendo puede ser muy provocativo. El entumecimiento mental del que hablo es la resignación social por lo que se tiene. Ahora que platicabas La Ley de Herodes, que por cierto es una película bastante buena, junto con El Infierno, me parecen dos películas bastante buenas en el sentido que retratan la realidad del México. Algo que es muy honesto es, nos conformamos con lo mejor de lo peor. En la clase política, si lo queremos decir así como un grupo de poder, en la clase política siempre nos terminamos conformando por lo mejor de lo peor. Y entonces, ¿dónde quedó esa base, retomando el inicio de esta plática, dónde quedó la cuestión del rey filósofo, que nos gobierne el mejor, ¿no? No solamente, por ejemplo, el más instruido académicamente, sino el mejor en todo, el mejor virtuosamente. No se puede, por supuesto, no se tiene alguien así, pero hoy parece ser que nos hemos resignado con lo mejor de lo peor, o eso es lo que yo podría decir. Y no sé, David, por ahí hay alguien que nos comentó que a Avelina Lesper le gustaría esta conversación. Y bueno, Avelina Lesper, por cierto, ha sido muy criticada también por su perspectiva sobre el arte. Para ella, pues eso no es arte, y tiene ahí algunos videos en YouTube bastante interesantes. Pero digo, yo, por supuesto, no soy para nada parecido a Avelina Lesper. Avelina Lesper es una gran especialista en el tema, pero lo que sí te puedo decir es, el arte nos debe motivar a construir una identidad, primero en lo individual y después transmitir esta colectividad, porque al final el individuo termina por ser colectivo. El individuo, y esto los liberales lo tenemos bien concebido, el individuo no es atomizado. Los liberales mismos formamos grupos, ¿no? No sociedades. Por ejemplo, la gran crítica que se nos hace en general es teorías conspiranoicas, y eso es algo de lo que nos tenemos que cuidar, porque hay gente que incluso en redes sociales piensa que es como un grupo de conspiración o algo, no sé, muy tergiversado de la realidad, y a mí me preocupa porque creo yo que la gente se dedica más a pensar cosas que no existen, a entonces develar lo que realmente está existiendo y lo que ve enfrente. No sé qué opines, David. Me parece que hay tres puntos que me gustaron mucho. Dos no coincido contigo, pero uno sí. El último, creo que hay una tendencia a nivel global donde las personas, distintas personas han buscado tener soluciones, eh, ¿cómo llamarle? Eh, Anticientíficas, esa sería la palabra. Justamente estaba leyendo hace rato una noticia de que se estaban vendiendo USBs. Quien quiera buscarlas, incluso se llama la empresa USB Shield, o algo, BioShield se llama, eh, la cual las están vendiendo en 300 euros en Europa, y te dicen que son para protegerte de las ondas 5G que están provocando el coronavirus y otros temas de salud que está afectando a los europeos. Y yo quedé asombrado, ¿cómo? Primero, qué negociazo, ¿no? Supieron identificar un problema que hay, que en este caso es digamos, un tema de salud, pero el problema es que están mintiendo y lamentablemente, digamos, este libre intercambio no te sirve de nada si hay mentiras, si hay hurtos, y para eso requerimos un Estado, o es lo que yo considero, que requerimos un Estado justamente que nos ayude cuando existe ese tipo de fraudes, ¿no? Porque al final de cuentas también es un atentado contra la propiedad privada. Pero a lo que voy con esto es que hay una sensación o una cultura o una serie de ideas anticientíficas que no nada más se nota en eso, se nota con los terraplanistas, se nota con, eh,
Por ejemplo, acá en Argentina recientemente Elon Musk pasó su ejército de 60 satélites. Bueno, la gente pensaba que eran ovnis, ¿no? Y no sé, estamos mucho yéndonos a ese lado. Bueno, y ahí no me incluyo, pero se está yendo muchos individuos hacia ese lado. Y creo que esto va en función de, quizás, ahí sí no sabría, pero ahí lo pondría a la mesa y a ver quienes nos ven qué piensan, pero creo que tiene que ver mucho con esta idea de que aquello que se oye redundante, que se oye cientificista, se oye mucho más explicado, es mejor que quizás verdades claras, ¿no? De ir de un punto A a un punto B. Como que si bifurcas por diferentes lados y te escondes por otras eh, explicaciones, parece ser que llegas al punto que de una mejor forma. O quizás tiene que ver más bien con la falta de confianza en las instituciones. No sé, la verdad no lo he estudiado, pero a lo que voy con eso es que sí creo que existe en la gente una falta de ganas de conocer. Se ha apagado esa curiosidad que mencionabas, ¿no? O esa duda. Y no creo que sea desde ahora, creo que ha existido siempre y existirá siempre, eh, porque en diferentes etapas de la historia de la humanidad ha habido charlatanes, ¿no? Que hacen trucos y la gente creía en ellos, pero bueno, sí creo que eso siempre va a existir, pero ahora lo notamos más, esta cultura anticientífica. Y por otro lado, de la parte de los gobiernos, yo no creo que que el problema sea como tal los individuos que están llegando al poder. Eh, Me parece que el problema es, y que no tengamos un presidente filósofo, por ejemplo. Yo no creo que vaya tanto por ahí, sino el tema me parece que es la falta de límites que hay al gobierno. Y la falta de límites se da incluso desde la crítica, ¿no? La falta de límites que hay muchas veces se pone a la crítica de ideas simplemente. O sea, ve nada más, pone un tweet y no sé si has visto, incluso hay grupos de Facebook donde ponen diferentes presidentes, no diré un nombre en específico, pero he visto tanto en Argentina como en México grupos donde ponen, por ejemplo, Alberto Fernández, hablando de Argentina, Alberto Fernández es Homo sapiens, ¿no? Y también lo he visto de Obrador, Andrés Manuel López Obrador es Homo sapiens sapiens. Y hay mucha gente que está ataque y ataque y ataque, porque ya no importa lo que digan, sino que hay una especie, una suerte de relación, quizás que va más allá del apoyo que se tiene hacia un presidente, pero se deposita de verdad toda la fe y toda la confianza a ciertos grupos cuando no va a ser nadie la solución. La idea es limitar al máximo posible las acciones que hace el gobierno a través de la ley y descentralizar el poder lo más que se pueda, tanto el poder del gobierno, pero también las actividades que hace el gobierno. Yo no creo que el gobierno tenga que proveer determinados servicios si estos pueden ser provistos, por ejemplo, a través de la creatividad de determinadas personas en la sociedad, ¿no? Fundaciones, organizaciones, empresarios. Yo creo que hay muchas soluciones que podrían ir enfocadas más bien a eso y no que esté el gobierno ahí acaparando cada vez más actividades. En el caso de México hemos visto cómo es más peligroso todavía porque ya no es ni siquiera el gobierno, es el ejército, que si bien forma parte del gobierno, pero y el presidente constitucionalmente es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero es un sector que responde a toda una estructura independiente al Estado civil, ¿no? Entonces, es incluso más peligroso todavía. Entonces, yo creo que conforme se va expandiendo el gobierno en diferentes sectores económicos de la sociedad, va alcanzando mayor poder y es más complicado pedir una rendición apropiada de cuentas. Porque, bueno, cada vez hay menos mecanismos justamente para eso. Y creo que eso se nota justamente en el tema de los baches que decías. Los baches
es un tema de incentivos, ¿no? Costo-beneficio. Cuando el gobierno está bien limitado, tanto por la opinión pública como por mecanismos legales o institucionales, si ocurre algo como lo de los baches, bueno, de inmediato puede haber las instituciones a través de las cuales puedas incluso hasta despedir a quien es el presidente municipal o el alcalde. Pero como justamente no hay esos límites al poder, bueno, ellos de ahí sacan su negocio, ¿no? Para a través de la justificación del bache, estar saque y saque dinero para ellos mismos, o incluso para las empresas que los apoyaron a llegar al puesto donde están. Entonces, yo me iría más por ese lado. Tenemos una cultura anticientífica, lamentablemente, que se está popularizando gracias a las tecnologías de la información, y por otro lado que estamos teniendo cada vez menos límites al poder. Completamente de acuerdo, la verdad es que lo acabas de resumir muy bien. El sentir, yo creo que de la mayoría de nosotros, efectivamente, ¿no? Ocupan este tipo de necesidades, vaya la cuestión, estas necesidades que tienen las personas en la colonia, en la cuadra, ya ni siquiera en la comunidad en grande, simplemente ahí en la esquina de la casa falta alumbrado y entonces uno de los incentivos para que votes por mí, pues es ese, ¿no? Yo voy a arreglar tu problema, pero a sabiendas de que vas a votar por mí. Es un voto ya amañado, es un voto ya, pues, comprado y se conoce en las viejas huestes políticas como el voto duro. Ese voto que siempre vas a tener porque con respecto a que lo vas a tener, tú vas a soltar alguna dádiva y por lo regular son dádivas económicas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy denso y la verdad es que no quisiera yo cortar ya la comunicación, pero el tiempo apremia, David. La verdad es que ha sido y será todavía, porque nos quedan unos minutos, un placer platicar contigo. Y como ve la gente, no hay temor. Yo siempre platico que aunque tú, yo o cualquiera de los que nos escuche no esté de acuerdo con nosotros, incluso entre tú y yo, hay muchas diferencias en argumentos, en puntos de vista, pero el diálogo es lo que hoy rescatamos, ¿no? El diálogo, el intercambio de ideas, la fluidez. Tal vez mis comentarios con los tuyos no están tan de acuerdo, pero no importa, no hay gritos, no hay... Las personas a veces creen que esto debe de ser una lucha encarnecida, de cortarnos la cabeza y a ver quién sale victorioso. No, por supuesto que no. Es dar los mejores argumentos. Por supuesto, hoy lo tratamos de hacer más como tipo diálogo, más de argumentos, como ven, no traemos nada, digamos, escrito, ¿no? La verdad es que la mayor parte de las cosas salen justo de lo que ya conocemos. Hay cosas que evidentemente cuando veamos el video, esto me parece muy bien cuando la gente hace tele, ¿no? O la graban, o las conferencias. Siempre uno termina diciendo lo que no quería decir y no dice lo que quería decir. Y así nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Cuando veamos el video vamos a decir, ay, ¿por qué dije eso? ¿O por qué no dije lo otro? Pero bueno, es parte y es la maravilla de poder dialogar y sobre todo pues con un amigo. David, antes de empezarnos a ir y leer los últimos comentarios que han dejado a bien en el Facebook Live, me gustaría preguntarte, y ya encaminados a como siempre planteo, gracias a Wagner, el ocaso de los dioses, ¿crees que la filosofía, como digamos, cuestión sintética, deba seguirse enseñando en las universidades? Y si es así, ¿tú propondrías regresar la iniciación filosófica a la educación básica? ¿O es bueno que en educación básica no se dé filosofía, sino hasta llegada a la universidad por este planteamiento de la abstracción? Oh, es muy buena pregunta. Vaya, yo te diría que no sé. Yo no sé porque pienso que si algo Oye, hemos ¿podrías, sí. ¿Cómo? te iba a decir que podrías filosofar diciendo, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Sí, la verdad es que no sé porque mira, me parece que a lo largo de este rato que hemos charlado hemos llegado a estar de acuerdo en que la filosofía tiene que ver más bien con esta parte de la curiosidad, ¿no? De plantearnos dudas
De hecho, por ejemplo, cuando haces una tesis, la parte más, quizás de las más importantes, o la más importante es plantearte cuál es tu duda, tu pregunta de investigación. Cuando vas a salir al mercado como empresario, la principal pregunta es cuál es el problema que vas a resolver, ¿no? Cuando estás simplemente creciendo como ser humano, quizás una de las principales preguntas que te estás haciendo es, ¿qué es lo que voy a hacer en mi vida? Entonces, esa particularidad quizás de plantearnos dudas, plantearnos esa iniciativa, quizás no estoy seguro si en las aulas tiene que venir. Yo soy más de la idea que tiene que venir de la institución más básica de la sociedad, que es la familia. Porque, bueno, es de ahí de donde nosotros aprendemos y replicamos quizás muchas cuestiones en nuestra vida propia, pero de ahí puede partir, te deja una base a partir de la cual uno puede ir creciendo. Y quizás muchos dirán, sí, bueno, pero ¿qué pasa si vienes de un entorno familiar adverso, precario? No sé, yo pensaría que esa duda, más bien busquemos cómo fomentar esa duda, no solamente en las escuelas o en las instituciones, sino desde diferentes áreas de la sociedad. Cómo plantearnos esa duda desde el poder, por ejemplo, lo importante que es dudar del poder, lo importante que es dudar también de cómo se está resolviendo una problemática económica, cómo se está resolviendo problemas en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales. Por eso te digo, no me iría tanto a la cuestión tanto de instituciones educativas, si bien creo que es importante, eh, no me quedaría nada más ahí, sino buscaría cómo plantearnos formas de que existe esa duda y me parece que eso se da a partir de la mayor apertura posible a iniciativas individuales, ¿no? Y con eso no quiero decir que seamos personas aisladas que trabajen por sí mismos, sino me refiero a iniciativas de muy diverso índole, desde las iglesias, desde la sociedad civil, desde el gobierno, desde las universidades, etcétera. Y creo que tiene que ver con una cuestión mucho de cuánto estamos impactando en nuestra sociedad. Y con esto cierro. Dice Gramsci, que es un comunista, pero también lo dice Hayek, que es un liberal. Y me parece que también Keynes también lo dijo. No estoy seguro, ese sí, por ahí si me equivoqué, me disculparán. Pero al menos Gramsci y Hayek se ponen de acuerdo en algo, y es que la discusión de ideas termina repercutiendo al resto de la sociedad. Aquellas ideas que se discuten por quienes las generan, especialmente en las universidades, son capaces de repercutir como una gota de agua en un lago en toda la sociedad. Y en ese sentido, yo no nada más me quedaría ahí, sino me quedaría que cada institución política, económica de la sociedad tiene consecuencias en sus respectivos entornos. Entonces, me quedaría con un sí, pero no me mantendría ahí, sino que buscaría dónde más se puede dar a conocer la importancia de dudar qué estamos haciendo, quiénes somos primero, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cuánto vale, digamos, cuánto valemos como individuos. Porque, bueno, y lo repito mucho porque de verdad, teniendo conciencia de ello, lo único que queda es seguir yendo hacia adelante y ayudar a otros desde donde esté uno. Entonces, eso, me quedaría con esto. Estoy en total
acuerdo contigo, la verdad es que ahora que terminabas, recordé la expresión, y tú me lo preguntas, filosofía eres tú. Yo tergiversando un poco a Becker otra vez, cuando le preguntaron a Becker, bueno, cuando respondía la pregunta de qué es poesía, ¿no? Y siempre utilizo la respuesta de Becker, claro, tergiversándola un poco en otros gremios, porque responder algo tan tajantemente como una pregunta que pareciera fácil, ¿qué es filosofía? ¿O quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y de dónde vengo? Son las tres preguntas con las que surge la filosofía, ¿no? Todo el conocimiento que tenemos hoy en día todavía no ha podido responder quiénes somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos, por supuesto, en una perspectiva ideológica o, digámoslo así, ontológica del ser, más bien ontológica. Tú podrías decirme, bueno, ya de dónde soy, ya lo contestaron los evolucionistas, ya lo contestaron los genetistas, pero esta concepción de la persona cuando se hace las preguntas a sí mismo, ¿no? Preguntas tan complicadas de responder como ¿quién soy yo en este momento? Y ya no digo en este tiempo, porque el tiempo igual en física cuántica ni siquiera existe, ¿no? O no existe el tiempo tal cual como un presente ya. Pero bueno, hay preguntas que creo yo jamás vamos a poder responder. Entre esas también está la cuestión espiritual, llamémosle alma, llamémosle, no sé, algo superior, un ente, o incluso podríamos regresar a la concepción de los mayas quichés, recuerdo que lo leímos en prepa, el Popol Vuh, ¿no? Podríamos incluso pensar qué pasa con los mayas quichés, cómo es que pensaban la creación del mundo, cómo la pensamos hoy. Hay preguntas que sinceramente no tienen respuesta. Ya Martin Heidegger en el siglo pasado nos decía, ¿por qué en lugar de todo no existe la nada? Es una pregunta que no han respondido nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque es tan difícil la pregunta misma que yo creo más bien que son preguntas retóricas. Cuando nos preguntamos quiénes somos, es una pregunta tan complicada que yo no sé a quién se le ocurrió hacérsela, pero vaya que qué difícil, ¿no? Podríamos haber contestado como tales, pues somos agua, ¿no? La composición, o somos viento, o somos éter, como en algún momento algunos filósofos pensaron que existía un quinto elemento llamado éter. Hoy yo no te podría decir qué somos, pero lo que sí sé que somos, posibilidad de acción. Lo que sí somos, y no es de ninguna escuela filosófica ni de ninguna ideología, somos posibilidad de algo. En este sentido, posibilidad de tener esta reunión dentro de la virtualidad, por supuesto, dentro de la lejanía, ¿no? Yo estando en la Ciudad de México, tú estando en Argentina, esta lejanía que nos separa en lo físico, algo como la innovación tecnológica nos ha acercado. Entonces, lo que sí podemos hacer es, y se escucha muy trillado, dar la lucha, como muchos dicen, por la libertad, pero sobre todo dar la lucha por las ideas. Creo yo que lo que hemos demostrado con esta reunión el día de hoy, David, so pena que me equivoque, pero que yo creo que es así, es no importando realmente nuestra formación académica, no importando incluso qué filósofos hemos o no leído, porque seguramente las personas que tú has leído, yo no las he leído y viceversa, no importando eso, podemos entendernos, podemos crear un diálogo y sobre todo eso, utilizar la palabra, porque la palabra vale, aunque los políticos digan que no, porque la prostituyen todos los días, la palabra vale, y utilizamos la palabra no solamente para poder comunicarnos, sino para también crear en esta simbiosis, por así decirlo, de la sociedad, pues algo superior, algo como la comunidad, algo, pues yo creo que más íntimo, porque cuando uno platica con alguien más, de alguna manera se intima sobre las personas. Y este video que va a quedar grabado para el Facebook y que va a estar ahí seguramente en algún tiempo la gente lo podrá revisar, va a intimar con nosotros. Si bien no estuvo en el diálogo directo, va a poder decir, ah, no, David se equivocó en esto, o decir, ah, no, David tuvo mucha razón en esto. De mí no, porque seguramente van a decir que me equivoqué en todo, pero también podré yo decirme a mí mismo el día de mañana, Manuel, oye, te equivocaste en todo, y ponte a estudiar, o decir, Manuel, qué sé yo, pero es real, ¿no? Entonces, creo yo, David, que la filosofía, para ir terminando, debe de construir en las personas una duda. Ya lo demás,
si somos o no estudiosos de la filosofía, queda, digamos, en un tercer plano o un cuarto plano. Lo importante es que lo primero que nos deja es la duda, posteriormente el asombro, y de ahí poder construir nuestras propias bases, nuestros propios cimientos. Voy a retomar a un último filósofo, a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tenía una noción muy interesante. Siempre las personas se preguntan, y de hecho, a una manera como de latigarse a uno mismo, dice que el hombre es el único animal, la única bestia que se tropieza, no solo 2, sino incluso 3 veces con la misma piedra, ¿no? Y lo decimos de una manera fatídica. Ay, me volví a tropezar con la misma piedra. Bueno, para eso Fernando Pessoa ya encontró solución. Y Fernando Pessoa, además, a mí me gusta decir que tenía una escuela estoica, ¿no? Una escuela un poco de que lo que pasa es lo mejor que nos pudo haber pasado. Decía que no, que cada que te encuentres con una piedra en el camino, recógelas, porque has de hacer con ellas al final del mismo un castillo. Entonces, hoy, esta charla que tuvimos, David, no es una piedra en el camino para mal, es una piedra en el camino para el día de mañana construir con ellas un castillo en pro y en la lucha por la libertad, en la lucha por las ideas, en la lucha por la razón, en la lucha por un mejor algo. Ya no sé si yo decir en un mejor México, en un mejor Argentina, en un mejor algo, porque de que seguro hay algo mejor que lo que ahora vivimos, claro que lo hay. ¿Tú qué piensas? Bueno, por ahí escuché también una frase que decía que la ley de Murphy, ¿no? Que cuando piensas que algo no puede salir mal, más mal, bueno, pues sí, sí puede llegar a salir más mal. Eh, pero no quise ser negativo con esto. Yo creo que lo que tú dices es cierto. Eh, el ser humano tiene la capacidad siempre de reinventarse a sí mismo eh, y de cambiar. Incluso o sea, hay cursos de growth mindset y cosas así, donde te ayudan a cómo expandir o ir más allá de la forma en que piensas y replantearte la forma en que estás pensando. Y creo que es completamente natural. Y qué bueno que el ser humano haya sido creado de esa forma. Eh, y también me parece que hay varios aspectos dentro de él que constantemente van como dices, a ser parte como piedras en su camino, pero por ahí decía un autor que cuando no quiero hacer lo que sé que está mal, lo termino haciendo. Y bueno, eso es natural también de nuestra naturaleza, pero sí considero que lo importante es lograr encontrar la respuesta a esas preguntas elementales que no nada más tiene el ser humano, sino incluso cuando tú te las planteas en empresas, te permiten ir más lejos y tener toda una cultura, una filosofía corporativa que te permita tener éxito con tu personal. Pero yo creo que es muy importante resolvernos preguntas elementales. Y me despido con esto. Yo sí quiero mencionar que si hay algo que he aprendido en estos últimos años, y especialmente ahora que estoy tan lejos de mi amado país, es que no hay mejor forma, o no hay mayor, para mí, no hay mejor filosofía que el servicio al otro. Podríamos decir muchas cosas y de hecho hay varias corrientes de pensamiento filosófico que nos demuestran cómo no es esto cierto, sino que muchos plantean que es la importancia de bueno, satisfacer nuestros deseos egoístas o nihilistas, pero de verdad yo he visto cómo en el mercado está funcionando, cómo las empresas que tienen mayor potencial es porque logran satisfacer, servir a los problemas que tienen otros y cómo también esto si lo trasladamos a cuestiones académicas, insisto, personales, eh, de cualquier orden, de verdad funciona y es una realidad. No podemos negar, por ejemplo, las leyes del mercado y están ahí porque quienes tienen la capacidad de servir mejor a otros son quienes tienen éxito. Entonces, yo me quedaría con esa filosofía de servicio y la importancia que tiene esta para el desarrollo individual.
La verdad es que el tiempo apremia, eso es lastimoso siempre para todos nosotros. Ahora somos casi 2 horas más viejos que hace rato, pero bueno, eso también es bastante positivo porque quiere decir que algo bueno hemos hecho de nuestro tiempo en estas casi 2 horas. Sobre todo agradecerte, David, por excelentes comentarios que has dado. La verdad que yo creo que nos va a faltar un volumen 2, si nos puedes apoyar en unos 2, 3 meses más. Ya te estaremos escribiendo para que nos comentes un volumen 2, pero ahora tal vez una charla con respecto a lo vivido actualmente, ¿no? Por falta de tiempo ya no podremos llegar directamente a platicar. ¿Cómo vemos la pandemia, por ejemplo, tú desde tu visión, ahora que vives en Argentina? Y tal vez nuestra visión, ¿qué piensas o qué se dice de México en Argentina, si llega la información? ¿O qué pensamos los Eso es muy mexicanos de la bueno. Argentina? ¿Cómo están tratando la Me pandemia? Entonces, encantaría, me puede ser encantaría. un buen diálogo, ¿no? Para ver la perspectiva que vivimos, no solamente nosotros de no salir, el confinamiento físico, e incluso también cómo hemos aprovechado el tiempo. En redes sociales circulaba una infografía un poco crítica hacia las personas que de alguna manera, y pongo entre comillas, pierden el tiempo, y digo entre comillas porque evidentemente nadie pierde el tiempo en la pandemia. Hay gente que está muy preocupada por ver qué va a comer y eso es una cuestión que vamos a poder platicar en un volumen 2, pero dice la infografía en un tono un poco arrogante, que si de la pandemia no sales con alguna nueva actitud o con un nuevo proyecto o con una nueva habilidad, pues entonces nunca te faltó tiempo, te faltó dedicación y constancia, ¿no? Yo ahí tendría mis asegúnes porque la verdad es que si bien es cierto, y esto se viene planteando desde siempre, para poder pensar, para poder innovar, para poder ejecutar, se necesita un tiempo de planeación y sobre todo el tiempo de ocio, que no es el ocio que hoy pensamos nosotros como el tiempo de aburrimiento, sino el tiempo para poder pensar las cosas. Hoy lo tenemos y la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo con él? No sé, podríamos dejarlo ahí para un volumen 2. Antes de irnos, quisiera agradecer a todos los que están acá en Facebook Live. A nombre de Students for Liberty México, agradecer también a David Gallegos, nuestro ponente, a las personas que siguen la transmisión y sobre todo a las personas que nos van a estar viendo próximamente y esperamos sus, pues también argumentos, críticas, respuestas en el chat de Facebook. David, no sé si quisieras aportar algo más. No, nada más agradecerte mucho, Musoleno, y como siempre un gusto platicar contigo. El placer siempre es todo mío y vaya que no sacamos más temas, pero seguro acá seguiremos contactándonos para poder platicar más al respecto. Te mando Sí, saludos, ya sí. es tarde por allá, ¿verdad? No, no realmente. Ya en la otra sesión hablaremos como aquí la gente se duerme muy tarde. Me parece perfecto. Oye, ve preguntándole allá a ver si les gusta a José Alfredo, igual y no lo conocen y ponemos un día a José Alfredo de fondo para No, que... no, te sorprenderías cómo conocen la cultura mexicana acá. Más bien nosotros somos los que no conocemos la cultura argentina, pero ya les hablaré de eso en la próxima sesión. Pues mira, vamos a proyectarlo y seguramente lo vamos a hacer. Sin más, cuídense mucho, muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Hasta la próxima.